¿cómo están? Para mí es una alegría y un privilegio poder estar acá al frente compartiendo la palabra de Dios. Anoche Gaby me decía, Gabriel es mi hijo, porque yo quería que me ayudara otra vez en el sermón, como la última vez, pero dice que le daba vergüenza y que le daba miedo, dice que a los grandes no, me parece que ya lo había dicho en el anterior. Y le quiero decir que a pesar de que debo unos 18 años predicando en diferentes iglesias, cada vez que te levantás acá adelante, los nervios están, ¿sí? Graciela nos decía que a ella le daba mucho nervio de pasar a hacer esta parte. Y compartir el mensaje y la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Vamos a ir a un texto bíblico, Proverbios capítulo 10, versículo 9. Antes de leerlo, voy a hacer una oración. Amante Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, que nos guíe, Señor, para comprenderla, para que nos puedas guiar hacia la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Busquemos en nuestra Biblia Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. La historia de los niños nos hizo una pequeña introducción al sermón. Hablaba de un príncipe que era fiel, hablaba de la fidelidad. Esta mañana en el sermón vamos a hablar también acerca, un poquito más complejo, más allá de la fidelidad. Vamos a hablar acerca de la integridad. ¿Qué es la integridad? ¿Qué es una persona íntegra? Las características. ¿Cuáles serían los beneficios de una persona que es íntegra? En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que fueron íntegras. Algunas de ellas, por ejemplo, fue Moisés, que fue el líder del pueblo de Israel. También tenemos a José. Recuerdan que en el momento en el que la esposa de Potifar lo quiso seducir y él prefirió ser fiel a Dios. Tenemos otro ejemplo de una persona íntegra. Otro ejemplo es Moisés, iba a decir Jonás, no. Moisés, José y alguien que se acuerde de alguna persona íntegra, un ejemplo en la Biblia. Daniel, era Daniel, ese era, se me había ido el nombre. Daniel, con apenas unos pocos años, un adolescente, decidió ser fiel a Dios y no contaminarse con la comida del rey. ¿Sí? ¿Alguien mencionó otra persona de la Biblia? Job. ¿Sí? Job también fue una persona íntegra. Pero hay una persona que fue realmente íntegra y que nos dejó un gran ejemplo a nosotros como cristianos y que no hablamos mucho de esta persona. Quiero que me acompañen en sus Biblias y vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. El título nos dice David y Betsabé. ¿De qué piensa que vamos a hablar? No es de David. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Recordemos que David era el rey, ¿sí? Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él,
David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los guardias de su señor, y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, presten atención a lo que le dijo: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma nunca haré tal cosa. David dijo entonces a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama, junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. En ella decía: pon a Urías al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él, para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Hablar de un poquito del rey David no es necesario porque lo conocemos, pero vamos a hablar hoy de Urías. ¿Quién era Urías? Urías era una persona, nos dice que era eteo, era descendiente de los hititas, ¿sí? Los hititas era un pueblo que se encontraba en el pueblo de Canaán antes que llegara el pueblo de Israel a ese lugar. Entonces podemos decir que Urías no era descendiente de hebreo, ¿sí? No era del pueblo de Israel. Sin embargo, se convirtió al pueblo de Israel y comenzó a adorar a Jehová. Urías es uno de los 37 valientes que menciona la Biblia, sino que mencionan los 30 valientes de David y luego hay otros 7 más. Bueno, Urías era uno de los 37. El nombre de Urías es Jehová es mi luz. Podemos ver cuál fue la actitud de David, en primer lugar. En el momento en que nos dice el versículo 1, en que todos los reyes estaban en la batalla, David, ¿dónde estaba? En su casa. Estaba en Jerusalén. En un momento de ocio, en un momento de desocupado, no estaba haciendo nada. Y entonces fue ese momento en el que Satanás utilizó para tentarlo. Nos menciona la Biblia que Betsabé se estaba bañando, ¿sí? Por lo general, la limpieza, la higiene que se hacían el pueblo de Israel, lo común era lavarse las manos, lavarse la cara, ¿sí? Y secarse. Un baño completo, como el que se estaba haciendo Betsabé, era solamente cuando una persona, o se indicaba cuando una persona se encontraba en un estado de inmundicia, ¿sí? Entonces, este indicio que nos da la Biblia es que Betsabé estaba finalizando su periodo menstrual, ¿sí? Estaba terminando su periodo menstrual, entonces por eso se estaba haciendo un baño completo, ¿sí? Seguramente dentro de su casa no había algo con drenaje, por eso estaba afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice de esto? Que no estaba embarazada de su esposo. Eso es algo importante, ¿sí? Vemos cómo en el momento de ocio de David aprovecha Satanás, lo tienta, manda a llamar a la mujer, se acuesta con ella, queda embarazada y después de ahí en adelante hace todo lo posible para hacerlo peor, ¿sí? Lo mandó a llamar a Urías para que venga y para que se pueda acostar con él, con su esposa, y entonces así ocultar el pecado, ocultar el error que había cometido. Pero Urías, veamos la actitud ahora de Urías. A veces yo cuando estudiaba esta historia decía, pero tan fiel iba a ser a la milicia, o tanto un soldado tan
tan fiel podía ser que no quería irse a acostar o no quería irse a dormir con su señora. Pero ¿saben qué? El pueblo de Israel, antes de salir de la batalla, tenían que tener una buena preparación. Si no tenían una preparación espiritual, el pueblo perdía. El pueblo debía prepararse, no solamente de forma física, sino también de forma espiritual. Y Urías, a pesar de que no era hebreo, que aceptó la palabra de Dios, cumplía lo que Dios le había pedido al pie de la letra. Veamos algunas cosas que Dios le había pedido al pueblo antes de salir a la batalla. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 9 al 11. Cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se haya puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Antes de salir a la guerra tenían que tener una preparación. Debían evitar todo lo que sea inmundo, todo lo que sea que lo alejara de su relación con Dios. Otra característica, Levíticos 15:18. Levíticos 15:18. Cuando un hombre duerma con una mujer y tenga emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta la noche. Por tanto, tener relaciones con su esposa, Urías, no lo hubiera dejado capacitado, no lo hubiera dejado preparado para la batalla. ¿Sí? Porque eran reglamentos, eran reglas, eran normas que Dios le había puesto para que el pueblo se preparara para ir adelante y dejar en alto el nombre de Dios. Urías no solamente hizo esto por sus compañeros de batalla, sino lo hizo por Dios y por fidelidad a Dios. Porque Urías sabía que si hacía alguna de estas acciones, iba a quedar impuro y no iba a quedar preparado para ir a la batalla. A defender, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo primero que mencionó? El arca. ¿Qué era lo que había en el arca? Del pacto. La presencia de Dios y los 10 mandamientos. Eso era lo que Urías quería defender. No solamente a su pueblo, que ahora era su pueblo, sino también el nombre de Dios. ¿Por qué ser íntegro es importante? La integridad determina quiénes somos. Todos, cada uno, tiene un conjunto de valores y que esos valores nos rigen a través de la vida. El ser íntegro es lo que define aquello que yo decido hacer y lo que quiero hacer. Todos tenemos esa batalla, no importa lo espiritual que seamos, cada uno tiene esa batalla entre el hacer lo que uno quiere y hacer lo que debe. La integridad define eso y te ayuda a hacer lo que debes. Por eso es importante ser íntegro. La integridad no es solamente el hacer, sino también el pensar, el decir y el hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ser íntegro determina lo que somos. Ser íntegro también ayuda a las demás personas a recibir el mensaje de Dios, porque nosotros somos cartas abiertas al mundo.
Depende cómo yo actúe en cierta situación, las personas no están analizando. Las personas no están viendo cómo actuamos, qué es lo que hacemos. Parte de la integridad y parte de ser puro, de ser íntegro justamente, es la alabanza de Dios a través de nuestro testimonio. ¿Por qué es importante también ser íntegro? Porque define nuestro estado espiritual. Si no tenemos integridad, es porque espiritualmente no nos encontramos bien. Algunas características de un hombre íntegro. Hay ciertas preguntas que nos podemos hacer para saber o para analizar en el estado en el que nos encontramos, si nos encontramos en un estado de integridad o no. Las preguntas son las siguientes. ¿Es usted la misma persona, no importa quién esté con usted? ¿Toma decisiones que son las mejores para los demás, aunque otra decisión podría haberla beneficiado a usted? ¿Está siempre dispuesto a dar reconocimiento a las personas que se han esforzado y contribuido para que usted alcance el éxito? Hay ciertas características que tiene una persona íntegra, y estas características no solamente se las ve cuando está con otras personas o está en público, sino que también deben estar en nuestro más íntimo, en nuestros lugares privados. Una persona íntegra, una de las características es que es entero. La integridad es de carácter total. Abarcan muchos aspectos de la vida y no solamente, por ejemplo, la honestidad. ¿Sí? La honestidad está bien y es importante, es valiosa, pero la integridad no tiene precio. ¿Cuál sería la diferencia entre honestidad e integridad? Le voy a contar un pequeño relato. Había un hombre, estaba en un hotel, pidieron una pizza. Cuando llegó la pizza, abrieron la caja, $1.800. El hombre lo vio, la mujer le dijo, no hicimos la noche, con esto no vamos a trabajar por un buen tiempo. 17 dólares, estamos hablando en dólares, ¿no? Porque una historia no es de acá. 17 dólares nos salió la pizza y ganamos 1.800. ¿Sí? Así cuenta la historia, yo le estoy contando cómo es el relato. Entonces el hombre le dice, no, ¿sabes qué? Este dinero puede ser de alguien, lo han trabajado, lo tenemos que devolver. Ah, no, dice la mujer, yo creo que vos sos un tonto porque querés devolver esto. No, algo que me enseñó mi padre es ser honesto, así que voy a llevar la pizza y la vamos a devolver. Llevan la pizza y mientras iban hacia el local, iban discutiendo, finalmente baja el hombre, le devuelve la caja con los $1.800. Y entonces el gerente, que era un joven, le dice, qué bueno, o sea, la verdad que es un acto sorprendente. ¿Usted escuchó el aviso en la radio del dinero que se había perdido? No, le dice, no, yo lo devuelvo porque no es mío. La verdad que mi padre me enseñó que es ser honesto, entonces se lo devuelvo. Qué bueno, la verdad que hay pocas personas en este mundo que harían eso. Así que, ¿sabe qué? Justo mi hermano está viniendo, que es el dueño de la radio, y vamos a pasar su nombre por la radio para que todos sepan un acto valioso, algo que hay poca gente que harían eso. Y le dice, no, ni se le ocurra pasar mi nombre. Pero ¿cómo que no? Si es algo importante y la gente lo tiene que saber. Vení, le dice, y se lo lleva a un rincón. Ni se te ocurra decir mi nombre, porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. Esa es la diferencia entre honestidad e integridad. La honestidad es eso, devolver algo que no es tuyo. Devolver algo que no es tuyo, encontraste algo, lo intentás, haces y lo devolves. Pero la integridad es llevar eso a cada aspecto de la vida. No solamente en algo que es tuyo, en un objeto, sino en tus pensamientos. ¿Sí? La honestidad habla de lo que yo hago. La integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de lo que yo hago cuando todos me están viendo. La integridad habla de lo que yo hago incluso cuando nadie me ve. Una de las características de la integridad, el ser entero.
Otra característica de una persona íntegra es la madurez espiritual. Una persona que es íntegra es confiable. Yo le puedo delegar, le puedo confiar algo y esa persona me lo va a cumplir. Tienes una madurez espiritual. Otra característica es confiable, como lo dijimos recién. Ser íntegro es una persona en la que se puede contar porque dice algo y lo hace así como lo dice. La conducta que tuvo David no era de una persona muy confiable. La que tuvo Urías, sí. ¿A quién le pedirían que le cubra la espalda en una situación así? ¿A David o a Urías? Sin duda se lo pediríamos a Urías. Una persona íntegra es constante. Una sola perspectiva, mantiene su vida yendo hacia una dirección correcta. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo, e inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo, una persona que es inconstante, una persona que duda. Urías no vendió sus principios a cambio de lo que le convenía en ese momento. Urías no vendió sus principios por querer satisfacer sus deseos. David, en cambio, actuó a su conveniencia, dejando de lado todos sus principios. No tomó la responsabilidad de su pecado tampoco, sino que cometió más errores, hasta que el profeta Natán se lo hizo ver. Lo tuvo oculto, su pecado y todo lo que había cometido, hasta que Natán se lo hizo ver. Una persona íntegra es fiel y leal. Urías estaba tan comprometido con lo que creía que, aunque el mismo rey le había dado permiso para que él se fuera a su casa, él creía y él entendía que lo que Dios había pedido era mucho más importante que lo que el rey le había pedido. Y que lo que Dios pide, ni siquiera un gobernante y ni siquiera un rey puede ser abolido. Urías fue obediente. La persona con integridad tiene un solo corazón. No trata de amar a Dios y hacer lo que quiere. Es obediente al llamado del Espíritu Santo, es obediente a Dios. Es difícil, no es fácil morir al yo y dejar que Dios actúe y trabaje en nuestras vidas. Urías también, para poder llegar a ser íntegro, fue disciplinado. Las personas que no tienen disciplina no llegan a ningún lugar. La disciplina te hace crecer, te hace madurar y te hace ser victorioso. Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. El proceso de la disciplina, el proceso del muerte al yo, no es fácil, sino que hay que dejar todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo lo que nosotros queremos de un lado para que el Espíritu Santo pueda trabajar y pueda colocar la idea o pueda colocar nuestro querer de servir constantemente a Dios. La muerte al yo es una de las principales características o es uno de los principales
no sé si decir motivos o necesidades, ahí está. Es una de las principales necesidades para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Los beneficios de la integridad. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué tenemos que tener integridad y hacer buenas obras? No para glorificarnos nosotros, no para sentirnos bien, no para decir qué bueno que hace esta persona, sino que nos dice la Biblia para que las personas a través de lo que nosotros somos glorifiquen al Padre. Tito capítulo 2, versículos 6 y 8. Tito capítulo 2, capítulo 2, versículos 6 y 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los jóvenes, exhorta a aquel que te está mirando, a los niños, a aquel que te está siguiendo, a un discípulo, a algún alumno, a algún compañero de trabajo, sobre todo a los niños, nos dice, a los jóvenes, a los niños, porque ¿cómo puedo esperar yo que mi niño sea íntegro si yo no lo soy? Yo le puedo enseñar a mi hijo y decirle que no mienta, que mentir está mal. Hay un mandamiento que dice que está mal, no tenés que mentir. Y él repite 1000 veces, repite 100 veces, 200 veces, mentir está mal, mentir está mal. Él va a aprender que mentir está mal. De repente recibe una llamada y le dijo, no, atendé, hijo, y decirle que no estoy. Va a aprender que mentir está mal, pero ¿qué va a hacer? Va a ser un mentiroso porque me está viendo a mí que lo soy. Exhortados a los jóvenes, exhortados a los niños, pero para poder exhortarlo, presentate vos íntegro, sin manchas, para que ellos puedan aprender. Proverbio 11:3 nos dice que la integridad guía a los rectos, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Toda caída espiritual no comienza de una noche hacia la mañana, como le sucedió a David. David no mató a matar a Urías sin antes haberse acostado con una mujer y sin antes haber estado en momento de ocio, en un momento en el que tenía que estar los reyes en la batalla. Él no estaba en ese lugar. Una caída espiritual no comienza en un momento, sino que es un proceso. Nos vamos alejando de Dios, dejamos de estudiar la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de servir, de mirar al otro, y en un momento, sin darnos cuenta, caemos, como lo hizo David. En cambio, Urías, su integridad, fíjense en qué loco, su integridad lo llevó a la muerte. ¿Estamos dispuestos a ser fieles e íntegros hasta la muerte? Urías no era del pueblo de Israel, sin embargo seguía los principios de Dios como uno más. La integridad que tuvo Urías es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo que hoy, como cristianos, lo debemos tomar. Tal vez pensamos y decimos, pobre Urías, la verdad que no la pasó bien, pero Dios permitió que se lo llevara para que volverse a reencontrar con él. Urías es mencionado en la genealogía de Jesús. ¿Sabían? Urías es mencionado
en la genealogía de Jesús. ¿Cómo logramos o cómo llegamos a ser íntegros? Primero y principal, como habíamos dicho, dejar todos aquellos hábitos y todas aquellas cosas que nos alejan de Dios de un lado. La muerte al yo. Hoy es muy común escuchar y decir yo puedo, vos podés. Hay muchos libros de autoayuda, muchas cosas que ves en las redes sociales en las que te dicen que vos podés. Seguí lo que dice tu corazón. Seguí porque vos podés. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Perverso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? El primer paso que debemos hacer para lograr una integridad y la integridad que Dios quiere es en la muerte al yo. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje y ordene nuestras vidas. La integridad no es algo que se llega de un momento para el otro, tampoco es un don espiritual, sino que es un trabajo de hormiga que hay que ir haciendo para que nosotros podamos llegar a ser. No sé si llegaremos a ser como Urías, en el que dejó todo completamente, todos sus deseos, para ser fiel a lo que Dios le había pedido. Fue fiel al pie de la letra, en cada momento, no titubeó. Ojalá esa sea nuestra forma de ser. Ojalá también que en algún momento podamos ser íntegros. Es un proceso. Tal vez es doloroso porque hay cosas que nos gustan, que hay que dejarlas. Pero lo tenemos que hacer si queremos ser parte del reino de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana.